Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. En este episodio tenemos a una gran invitada especial que nos acompaña desde Venezuela. Bueno, ella es nativa de Venezuela y nos acompaña desde Perú. Sorry, yo sabía que me iba a confundir. Sí, tranqui. Ella es Geraldine Martínez. Bienvenida, Geraldine, ¿cómo está? Muy bien, súper feliz, emocionada, honrada de Ah, estar en este espacio contigo, porque eres alguien a quien admiro muchísimo por todo el trabajo que ha hecho en el ecosistema, especialmente dando oportunidad de voz a las mujeres, así que yo soy la más feliz de estar aquí. tan bella, gracias, Geraldine. Más bien, gracias sobre todo por invertir tu tiempo, compartir tus conocimientos. Eri me había comentado sobre ti y bueno, llegamos también por lo del post de quienes que deseaban participar en Crónicas y conversar un rato de un tema interesante. Em, y bueno, no voy a dar spoiler de lo que me gustó mucho de lo que haces, pero bueno, queridos Sí. oyentes, en este episodio vamos a estar hablando, ya tenemos varios episodios relacionados a Marketing Cloud. Y acá en este episodio lo que queremos hacer es hablar qué es ser un consultor de Marketing Cloud. Hemos tenido otros episodios sobre implementaciones específicas, experiencias en las implementaciones y ciertas funcionalidades, pero acá con Geraldine queremos hablar realmente eh, qué es vivir el rol. Dijo, ella va a entregar habilidades, qué tips pueden entregar, deben tener un consultor de marketing cloud, qué cosas tienen que considerar y nos va a dar bastantes recomendaciones. Pero bueno, como saben, Geraldine, si has escuchado un episodio, me gusta mucho que la gente conozca la historia de las personas y aquí no va, se va a hacer la sección, así que cuéntanos un poco tu historia y cómo llegaste al mundo de Salesforce y específicamente qué te trajo del ecosistema. Bien, a mí siempre me gusta decir que existen tantos paths de carrera para llegar a ser consultor como consultores hay. Siento que la experiencia y la historia de cada uno para llegar hasta acá es muy individual, a pesar de que hay coincidencias y que podemos habernos cruzadas en proyectos y demás. Creo que eh, es único la historia de cada quien, así que me gusta muchísimo que hagas eso en tu episodio. Yo estuve viendo, me entrené y yo me imaginé que me iban a hacer esta pregunta. Em, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo resumimos toda esta historia. Pero empecé mi carrera, yo empecé mi carrera en la industria de la tecnología propiamente en Venezuela, porque yo estudié licenciatura en computación, que en otros países también se le llama ingeniería en computación, que es básicamente ciencias de la computación pura. Es un montón de matemáticas y aprendes a cómo, incluso hasta cómo escribir lenguajes de programación. Hay muchísimo eso que ya en mi cabeza ya se ha ido olvidando de la carrera. Y yo entonces inicié en el mundo de la tecnología como desarrolladora de software, ¿no? Sea, vengo de un background bien técnico, donde pues me encargaba como de hacer levantamiento de requerimientos, diseñar soluciones de sistemas en diferentes tecnologías y demás. Y más o menos esos fueron mis 3, casi 4 años de experiencia en Venezuela. Pues yo en el 2016 emigré, como muchísimos otros venezolanos. No vamos a entrar en muchos detalles, yo creo que ya la gente sabe mucho de las diferentes razones y causas. Em, Estuve viviendo unos meses en Ecuador, de hecho, primero, y luego nos vinimos acá a Perú con varios amigos, como muchísimos, con unas cuantas cositas en la maleta, el título debajo del brazo, y bueno, tratando de encontrar una oportunidad para demostrar esa experiencia que tú sabes que tienes, pero que gente en otros países no lo sabe, y toca como ahí mostrar eso, ¿no? Que sabes hacer. Estuve trabajando en diferentes cosas como que mientras me fui adaptando al país, sacar la documentación y demás. Y entre esas cosas que estoy haciendo, yo estuve trabajando varios meses como freelance también, ¿no? O sea, como que aparte de lo que hacía como desarrolladora de software, con lenguajes como Java, JavaScript, PHP y demás, hacía freelance que normalmente eran desarrollo de sitios web en WordPress
que es un CMS bastante conocido. O sea, hay muchísima gente que todavía sus blogs los arman con eso. Desarrollando más que nada tipo plugins o temas personalizados, que en ese entonces no había como tantas opciones de temas personalizados como existen hoy en esos marketplaces de WordPress. Y como había tanta competencia en el mercado, pues yo empecé a ver como qué puedo ofrecer yo como freelance que me diferencie del resto, ¿no? Porque mucha gente desarrolla, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo empezar a ofrecerle a mis clientes otras cosas para que pues mi oferta sea más atractiva que la de otro freelance que quizás le está ofreciendo lo mismo o con el que espera que va a obtener el mismo resultado? Y yo empecé como a explorar y a indagar en otras cosas que van asociadas al desarrollo de las web, como poder traquear a través de Google Analytics, incorporar Google Tag Manager, em, temas de email marketing, posicionamiento SEO. O sea, entonces como que empecé a explorar mucho en la parte como más de la estrategia o de otras herramientas y tecnologías que apoyan un sitio web, porque el sitio web por sí solo no va a lograr mucho. Y eso fue como mi primer guiño a meterme en lo que hago hoy, ¿no? Sin embargo, en ese entonces yo no tenía ni idea de lo que era Salesforce. De hecho, yo estuve 2 o casi 3 años más trabajando acá en Perú como desarrolladora de software, pero llegó un momento en el que yo ya sentía que estaba como, que tuve como un techo en esa empresa, una empresa pequeña de una industria específica que era de salud, y llegó un punto en el que yo sentía como que ya no iba a hacer más de lo que estaba haciendo y se empezó a hacer repetitiva como las tareas que estaba haciendo y demás. Y pues yo empecé a buscar nuevas ofertas laborales. Empecé a postular y me acuerdo que en ese entonces, estoy hablando más o menos 2018, agarro y empiezo como a buscar, ¿no? En LinkedIn. Y me apareció una oferta que decía algo así como, necesitamos alguien que sepa de desarrollo de HTML, CSS, JavaScript, eh, y que tenga conocimientos o nociones de marketing digital. Y pues yo como que sí tenía algunos conceptos, había hecho alguno que otro curso de marketing digital. En ese entonces estaba como bien en boom lo que era la plataforma Platzi, que todavía es súper, es una plataforma de estudio bastante importante en Latinoamérica, pero en ese entonces el auge era como muchísimo mayor, siento yo, y yo la estaba usando, entonces había estudiado varias cosas y tal, y yo dije, ay, esto se parece a algo que yo puedo hacer, y postulé. Llego a la entrevista y ahí es que me empiezan a hablar de Salesforce. En ese entonces no era Globant, sino Avanzo, que era un partner muy reconocido en la TAM de Salesforce. Y hice mi proceso de selección. De esta historia, de esta parte de la historia me enteré yo muchísimo tiempo después, pero al final como que quedaron entre otro candidato y yo. El otro candidato sí tenía experiencia en Salesforce, yo no, y lo contratan a él. Eh, Y entonces yo no quedo esa primera vez, pero a los meses se vuelve a abrir la posición y ahí recién me contratan. Es decir, me contratan en mi segunda oportunidad para entrar a hacer. Y esto me gusta contarlo porque siento que es importante a veces entender que un no es definitivo. O sea, tú puedes tener un no Exacto, hoy, pero si tú lo vuelves a intentar, seguro se va a dar. exacto. Em, Y en ese segundo proceso de selección, sí quedo y empieza lo que es mi carrera en Salesforce. Probablemente yo no sabía, como te digo, absolutamente nada. Me acuerdo que empecé como a indagar cuando empecé los procesos de selección y tal. Eh, Desde el inicio, siempre mi enfoque fue hacia Marketing Cloud, porque pues el skill set que tenía como que se acoplaba mucho a lo que necesitas hacer en el día a día de consultoría de marketing. Sin embargo, por distintas razones de ese momento dentro de la organización y de los proyectos que habían acá en Perú, estuve acompañando a alguien en un proceso de capacitaciones y demás de Salesforce Core propiamente. Entonces, como que tengo nociones básicas de sales, service, como que puedo mantener una conversación básica o responderle dudas a un cliente de para qué le sirve esto, para qué le sirve aquello. Y siento que eso también es súper importante porque a veces y puede pasar para cualquier grupo de consultores, ¿no? O sea, te enfocas mucho en core, o te enfocas mucho en marketing y pierdes la noción del resto. Y a veces
sobre todo ya cuando empiezas como a escalar en los roles que te toca asumir, ya cuando estás, por ejemplo, en posiciones de liderazgo, tienes que responder ciertas inquietudes y tener ese conocimiento como más holístico o transversal del ecosistema te ayuda un montón. Eh, entonces, bueno, empiezo en la empresa como en este acompañamiento durante unos meses y ya luego empecé con mis asignaciones ya propiamente de marketing cloud. Y así pues desde ese entonces han pasado ya prácticamente 6 años, ¿no? Empecé creo que siendo menos de consultor senior y actualmente me desempeño como arquitecto de soluciones y liderando equipos de implementación. He tenido la fortuna de participar en proyectos de diferentes regiones, diferentes tamaños, diferentes industrias. Incluso en este punto también ya doy como mentorías internas dentro de la empresa a otras personas de nuestro equipo. Eso es algo que a mí como que me encanta muchísimo. He ido como descubriendo también que me gusta muchísimo enseñar y creo que una de las cosas que más disfruto es cuando, y creo que otras personas que también han enseñado algo alguna vez se van a sentir identificados, que es que ese momento en el que te das cuenta que la otra persona hace clic y entiende lo que le estás tratando de decir, eso como que me llena muchísimo de satisfacción, como ya, entendió eso, yo soy feliz. Vale, genial. Una historia bastante bonita y sobre todo de perseverancia, ¿no? De que estuviste ahí intentando hasta lograr encontrar ese camino, ese lugar donde querías estar. Eh, y eso es muy importante, sobre todo transmitir ese mensaje, porque muchas veces nos frustramos o creemos porque algo no nos sale, ya lo que tú decías, el no, ya no lo insistimos. Y ahí viene la parte de la resiliencia también, ¿no? De que, oye, Claro. a lo mejor el problema eres tú, siéntate, analiza y trabaja por eso que quieres, si realmente lo quieres, porque si no lo trabajas es porque realmente nunca lo quisiste. Sí, claro, y a veces ni siquiera es como un problema como tal, sino que no tenemos las herramientas suficientes. Em, a lo mejor, bueno, tienes que ajustar unas cositas, o sea, no necesariamente tiene que ser que algo esté del todo mal, pero pues a veces nos hace falta trabajar ciertas áreas para poder afrontar esos desafíos o eso que queremos de mejor manera. Claro, justamente ayer Mm. hablaba en otro episodio que grabé de que las habilidades técnicas se aprenden, pero hay otras habilidades que hay que desarrollarlas. Y ahí ya es un trabajo Tal más de cual. esfuerzo. Y algo que también me gustó mucho que dijiste es qué te hace diferente. Y eso es lo que uno tiene que trabajar. Evitar las comparaciones y más bien pensar qué te hace diferente para tú brillar dentro de lo que tú estás buscando. Sí, Em, eso como es como los deportistas de alto desempeño, sobre todo que juegan como o que son deportes individuales, o sea, la competencia siempre va a ser contigo mismo, exacto. porque justamente es lo que te digo, las historias, las experiencias, las situaciones por las que tiene que pasar cada uno de los consultores, aunque estemos en el mismo rol, en la misma posición dentro de un proyecto, em, las distintas situaciones que ha pasado uno al otro lo van a hacer diferente. Y tienes que Exacto. voltear a ver y compararte con tu yo de hace unos meses o de hace unos años. Y según eso, pues ver realmente en qué punto estás. Ujú. Claro. Y también mencionabas el tema de que siempre, a pesar de que trabajaste con los temas de core, siempre como que te inclinabas a marketing cloud. Entonces, pero realmente, ¿qué te atrajo el rol en ese momento? Bueno, ahora mencionaste que eres solution architect, pero ¿qué te atrajo el rol de consultor en marketing cloud? El, Creo que el que fuera de marketing cloud específicamente fue como medio accidental y le agarré y como que me gustó cuando lo vi. Pero el tema de la consultoría a mí me atrajo particularmente por el dinamismo que hay. Es decir, yo soy del tipo de persona que si yo estoy como un año, 2 años y ya siento que todo es como muy repetitivo, me aburro. O si siento que no estoy aprendiendo algo, es como ya no me gusta tanto. Entonces, ese dinamismo que te da el ser consultor y el tener que estar saltando de diferentes proyectos, contextos y siempre tener que estar como aprendiendo algo, porque, o sea, al menos, o sea, suponiendo que solamente te dediques a aprender
de la plataforma en la que estás trabajando, al menos los releases tienes que estar estudiándotelos. Entonces, a mí eso como como ese impulso de que siempre hay que estar ahí como constantemente estudiando algo, analizando algo, eso me gusta un montón. Y la posibilidad que te da el ser consultor y poder aprender de distintos negocios, de cómo hacen ciertas cosas en cierta industria, incluso entre una misma industria, comparas dos, tres empresas y cada una tiene procesos diferentes y maneras diferentes de hacer las cosas. Eso me gusta un montón, como que lo multidisciplinario que es esta industria. Mira, a mí me pasa lo contrario. ¿Te gusta más la estabilidad? Sí, y lo entendí. A mí me gusta hablar porque los seres humanos somos cambiantes y yo creo que en Sí. esta fase de mi vida, yo Ujú. siempre fui cliente y tuve 3 años en consultoría y ahora soy cliente otra vez. Ok, Y a mí ese sentido de pertenencia a una empresa, a un proceso, a una industria, a ok. conocerme bien todo lo que hay, como que me genera más paz, que esos cambios de contexto me volvían loca, era una cosa como que me generaba mucha ansiedad. Ok, Y, pero eso también y está bien, o sea, es justo lo sí, que sí, es hablamos, lo que el iba, contexto de cada uno es diferente. Ajá, es lo que hablaba, por eso iba al punto, lo menciono, de que al final es la ventaja de ser diferentes porque la consultoría, lo que voy igual no es para todo el mundo. tal cual. Te tiene que gustar, Es demandante, es justamente demandante. es demandante y te tiene que gustar todo lo que tú estás mencionando. Que yo como cliente igual tengo que estar estudiando, que tengo que estar aprendiendo, que tengo que estar pendiente de la release, porque tengo que estar ofreciendo cosas nuevas y eso. Pero claro, esos cambios de contexto de industria, de proyecto, que estoy 3 meses acá, lo libero y pongo para otro, esos movimientos, uff, te tiene que gustar. Y hay Sí. gente que de verdad le gusta, y súper bien. Creo que, creo que en todos estos años el periodo en el que acepté de mejor manera, como que me adapté al tener que estar en un proyecto que me diera esa tranquilidad y como que no tener que estarme moviendo entre tantos contextos, fue mi año del nacimiento de mi bebé. Embarazo, me imaginé. ¿Qué Sí, ibas a o sea, decir? como que estuve en un proyecto bastante tranquilo durante el embarazo y luego cuando volví, hubo ahí como, o sea, estaba tomando por primera vez la posición de arquitecto, así yo solita frente a los ojos, porque siempre había como alguien más, o como que yo hacía la chama, pero siempre había alguien más delante de mí que podía como ir a dar la cara. En ese momento sí me tocó a mí ser siempre la cara y hacer, todo era como mi responsabilidad de 6 años, pero sin embargo fue un proyecto bastante tranquilo y que de una duración larga, pero fue por eso, como que el primer año que cuando eres mamá, sí es como necesario, súper necesario eso. Sí recomiendo eso un montón, como que tómatelo todo con calma. Ya vas a estar pasando por suficientes cambios como para también tú meterle otra cuota en el trabajo. Así es, así es. Aclaro una cosa que acabas de decir, chamba es trabajo. Es Chamba es una trabajo. palabra Sí, muy venezolana esa frase, pero es trabajo. sí, sí. Genial. ¿Y cuál ha sido hasta hoy en día el mayor reto? Seguramente has tenido muchos, pero el que tú digas, wow, que te has encontrado, que te encontraste en tus inicios. Mira, en los inicios como tal, como ya tengo, o sea, yo empecé como te digo en el 2018 cuando todavía ni siquiera era tan común encontrar que en las posiciones de trabajo dijera buscamos un consultor de marketing cloud. O sea, fíjate como yo lo encontré, o sea, era Todavía una pasa. posición de, ajá, todavía pasa, pero sin embargo como que ya es Está mucho más más común maduro. que tú busques, sí, es como una carrera o una posición que ya está mucho más madura, que la gente tiene más claro como qué es lo que tiene que hacer, pero en ese entonces había muy poca documentación, muy poca documentación. La poca que existía, la mayoría estaba en inglés, entonces como que a veces también eso es un poco un choque, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder estudiar directamente en inglés, eso es una realidad. En Latinoamérica no todo el mundo es bilingüe, entonces creo que la posibilidad de
encontrar documentación en español era prácticamente nula. El conocer muy poca gente como a quien que se dedicara a lo mismo y poder preguntarlo. O sea, en ese entonces yo solo conocía a mi equipo de trabajo y todos estábamos como en las mismas dudas más o menos. Por ejemplo, hay algo que ahora sí se consigue como mucho más material por ahí, pero son los custom activities, que es básicamente tú le puedes agregar, vamos a decirle, cajitas o iconitos personalizados a Journey Builder. Eso fue toda una exploración que nosotros tuvimos que hacer en ese entonces para poder entender para qué servían, cómo se armaban, cómo era el código de eso. O sea, ahorita hay una práctica mucho más madura alrededor de eso. Ya hay repositorios públicos de Salesforce que te pueden orientar y demás. Pero para mí eso fue como súper desafiante. O sea, el no tener acceso a documentación clara en un lenguaje que sea como materno para poder entenderlo más fácil, porque claramente uno entiende mucho más rápido algo en su propio idioma y el no tener tampoco acceso a tantas personas que hubieran hecho lo mismo, que hubieran experimentado algo similar. Claro, total. Bueno, por eso nace ya hace más de 3 años este podcast. Yo creo que ha mejorado, pero muchas Sí. veces se es poco empático eh, con las personas que dicen, pero ¿cómo no vas a saber inglés? O cómo usan el traductor. Y es Es que como, a veces el traductor no te traduce de no, una no te manera. interpreta de la manera que debería ser. Hay palabras que se van como muy al literal y como que no es Ujú. tan clara la idea. Entonces sí, em, justamente también por eso es que yo hace un año empecé con este espacio que se llama Marketeando con Yerita. Sí. Ahora es que tiene, el nombre terminó de agarrar forma, en realidad hace muy poco yo tenía un blog desde hace mucho tiempo en el que debo decir que era poco constante, pero el año pasado fue que dije, vamos a tomárnoslo un poquito en serio, vamos a darle forma a esto y vamos a sacar esto de la lista como Deseos. de deseos por hacer cada año, ¿no? Y justamente viene de eso mismo, ¿no? El poco acceso a información en español que sea clara, que te guíe. Y también otra cosa que yo he visto, al menos en marketing, claro, es que hay muchísima gente súper talentosa y súper buena mostrando un montón de cosas, enseñando un montón de cosas técnicas, bien técnicas. Pero siento que no hay nadie enseñándote a ser consultor. O sea, las cosas que tienes que desarrollar aparte de la parte técnica, muchas veces lo vas aprendiendo, como quien dice, a los golpes, de Ujú. todas las cosas que te van pasando y es un tema de ensayo y error. Entonces yo por eso enfoco más mi contenido hacia esa parte de como la estrategia o cómo te tienes que preparar para abordar ciertas situaciones que, bueno, luego terminan en algo técnico, pero ese contexto de, ok, ¿cómo abordo esto? ¿Por dónde empiezo? No sé qué hago si tengo que llevar una sesión técnica y no sé nada. Ah, bueno, prepárate, puedes hacer esto, esto, esto y esto. Por ahí más o menos que va mi contenido justamente por eso. Sí, debo confesar que yo me repasé todo tu blog preparando esta charla y Gracias, admito gracias. que, y no porque estoy hablando contigo, pero me gustó mucho, pero también te confieso que no sabía que existía. Ok, Entonces, es como importante quizá darle más esa visibilidad, ¿no? Porque de verdad que, no porque estoy hablando contigo, me gustó mucho esa mezcla entre los técnicos y las habilidades y experiencias, porque es lo que hablábamos hace unos minutos. Lo técnico se aprende, pero esas habilidades y esas experiencias son las que, wow, te ayudan a reflexionar, a cómo realmente debe ser un consultor y hasta replantearte si quieres ser un consultor. A veces a uno le pasa, realmente este es el rol que yo quiero y es válido y te puedes reinventar mañana, eso no totalmente. importa. Claro, claro, totalmente. Y es justo, o sea, tú misma lo dijiste, ¿no? Como que en algún momento dijiste como, creo que esto de ser consultor no es para mí. Yo como que me devuelvo a mi lado de cliente. Exactamente, total, es así. Y Es que, es completamente válido, pero es eso, si no tienes eh, una representación, o sea, si no tienes como a quién observar y aprender,
para ver si eso que tú estás pensando está bien o no, o sea, no tienes un punto de comparación. Entonces, a veces pensamos como que debo ser Eh, yo que estoy mal. sí, siempre pasa y nos tomamos algo. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, no sé si lo has leído. Es un libro muy poderoso y ¿Ok? uno de sus cuatro acuerdos es no tomarte nada personal. Y a veces te pasa eso, ¿no? Que tú estás en el día a día, realmente esto no es para ti, no te está gustando, pero bueno, no tienes que hacer, la realidad de cada persona es distinta. Y es como empiezas a tomarte las cosas a personal y empiezas a frustrarte, a bloquearte, y es como que en vez de reflexionar, y es como, ya va, realmente darte cuenta que si te está pasando todo eso es porque no te gusta. Entonces ahí es Claro, trabajar por lo que te gusta. ahí es como, hay que hacer un trabajo interno de por qué esto me genera tanto malestar, porque eso no me Exacto, gusta. Normalmente no tiene nada, o sea, lo que está haciendo la otra persona no tiene nada que ver contigo, nada es que algo ver. tuyo que estás reflejando en la situación, de acuerdo con Que eso. era, claro, que es lo que me pasaba. Estuve en una consultora, después me pasé para otra y era como lo mismo. Y era como, no, o sea, es que el problema no son las consultoras. El problema está aquí. Que no digo que mañana, como te digo, el mood de hoy en día es este, no digo que a lo mejor el día, no sé, más adelante digo, ay, no, mira, sabes que si ya quiero volver a sacarme de contexto, que si yo no saca, yo creo que vivimos cada fase distinta, ¿no? Y lo que a lo mejor no es para ti Claro, en este momento es el futuro, ¿no? Entonces, claro. leyendo tu blog, había mucho, como te dije, mucho contenido que me gustó y sobre todo, como tú mencionabas al inicio, lo de las mujeres. Entonces, Ujú. a mí me nace esta pregunta de cómo ha sido para ti ser mujer en la consultoría de Salesforce y cuáles han sido estos desafíos. El que me conoce sabe que yo soy impulso mucho todo lo que es la mujer en tecnología en general, y que los hombres son unos aliados, ¿no? Pero, y siempre los veo como Ok. aliados y tengo grandes amigos aliados que estimo mucho, pero no dejamos de tener desafíos en este mundo. Ujú. Entonces, sí se te ha presentado, porque a lo mejor no, todavía esta vida puede pasar. No, sí, las mujeres en general tenemos muchos desafíos en la vida. Ujú, Porque pues así es la sociedad en la que nos tocó vivir y hay muchas iniciativas en pro de que eso cambie, como la tuya, por ejemplo, pero, o sea, todas las que estén escuchando y todos esos hombres que también estén escuchando y que son aliados, han de saber que hay muchas cosas que todavía podemos trabajar y mejorar porque para que las mujeres tengamos un mejor espacio en el cual cohabitar, porque somos el 50% de la población del mundo. ujú. Eh, Creo que más allá de hablar de esos desafíos en Salesforce, creo que es en la industria de tecnología en general. Es Sí, una es industria verdad. claramente dominada por hombres. Cada vez hay muchísimas más iniciativas trabajando en pro de que eso no sea así. Em, está Y muchos el hombres apoyando eso también. Exactamente, claro, y eso es a lo que, como a lo que iba a mencionar, ¿no? Hay muchas iniciativas trabajando en pro de que eso no sea así, que seguramente han de estar lideradas por mujeres, pero que necesitamos traer hombres a la mesa. O sea, no se trata de ponernos en confrontación, sino tender puente, dialogar. Necesitamos aliados porque finalmente muchos de quienes están sentados tomando las decisiones que tienen impacto sobre las distintas políticas, bien sean dentro de una empresa, dentro de una em, ciudad, país, etcétera, está liderado por hombres. Hay que exponerle a ellos cuáles son nuestras problemáticas, explicarles por qué yo necesito que entiendas que yo necesito conciliación porque yo soy mamá y tengo que tener, no sé, X espacio de tiempo para poder darle atención a esa criatura que además forma parte de la sociedad del futuro. O sea, el trabajo de mamás y papás a veces no se toma tan en serio como se debería y es una super labor que además no es remunerada porque estamos creando la Ujú. sociedad del futuro. Entonces sí, como que hay muchos desafíos justamente por eso, desafíos como te vas a cruzar quizás con personas que no quieren
escuchar o no quieren valorar la opinión que tú tienes para traer sobre la mesa cuando estamos hablando de situaciones o soluciones que tienes que enfrentar. Ujú, Te vas a cruzar quizás con personas que, porque te ven que eres mujer o que quizás eres joven, no tienes suficiente experiencia y eso que tú me estás diciendo quizás no es así. Y es un poco a veces agotador porque te toca demostrar el doble. Pero no es imposible, que es lo importante, y siento que cada vez hay muchísimas más mujeres representando en esas posiciones de liderazgo. Y creo que en el año en el que me convertí en mamá, no es tanto como de los inicios, que era lo que me estabas preguntando, pero en el año en el que me convertí en mamá, yo siento que eso para mí fue como un sacudón porque me empecé a dar cuenta que no tenía referentes de cómo era o sea, ser consultora o tratar de seguir como impulsando tu carrera, pero ya teniendo a cargo una personita. Y empecé como en una búsqueda y empecé a participar de diferentes iniciativas para conectar con ese tipo de mujeres o ese rol que yo estaba buscando, ¿no? Ahí llegué al Laboratorio Plus, que es como una empresa que se derivó de lo que es Laboratoria, que es un bootcamp súper ujú, reconocido en Latinoamérica, que se dedica a entrenar y posicionar a mujeres en la industria de tecnología, específicamente en desarrollo eh, en JavaScript o UX designers. Y ahora Mariana Costa, conjunto con otros socios, pues están impulsando el Laboratorio Plus, que es justamente cómo llevamos a las mujeres que están en la parte media de la pirámide, por así decirlo, de las organizaciones, llevarlas a posiciones de liderazgo, porque necesitamos más voces y más representación de qué es lo posible. mm, claro, es verdad. Y yo creo, a mí me encanta esa iniciativa, bueno, esa y hay muchas también, pero esa es muy buena. Mm, siento que se ha hecho bastantes cosas, pero todavía falta mucho, ¿no? Todavía pasa eso que tú mencionabas de estar en una reunión y que no te dejen hablar o que tu opinión sea como, Si o no, como que si no la está inclusive, apoyando alguien, si esa opinión no la está apoyando alguien más, como que no me la creo mucho. y lo otro, tenemos que forzarnos el triple porque confíen en nuestro trabajo. Es Pero en cierto, fin, es cierto. es así. Es Bueno, agotador, pero nada, hay que seguir intentándolo. Si no es por nosotros, claro, por la siguiente generación. volvemos a la resiliencia. Sí. Este, y volviendo a la parte ya como consultor, ¿cuáles son esas habilidades que claves que consideras que un consultor de marketing tiene que tener y que es como, esto es necesario? Hay como muchas combinaciones de habilidades, ¿no? Creo yo. Hay una presentación, e incluso también está como en versión blog, en mi versión publicación en mi blog, Ujú, que habla de como de cuáles son las habilidades que debes tener. A mí me gusta como agruparlo en tres pilares. Sea, por un lado está como la parte técnica, luego tienes habilidades ujú, blandas y habilidades de consultoría propiamente, que hay como una línea medio sombreada diferente ahí, que puede que sea una habilidad blanda o puede que sea una habilidad de consultoría, pero digamos que a mí me gusta agruparlas de esas tres formas. La parte técnica, pues evidentemente tienes que aprender de la plataforma como tal, tienes que aprender de procesos de marketing automation, entender qué es lo que hacen los negocios. Eso es súper importante. Algo en lo que al menos yo he visto que a veces los técnicos fallan mucho, y me incluyo, porque eso me pasaba mucho antes, es que hablamos mucho desde lo técnico. Y a ujú. veces te toca compartir la mesa con personas que quizás no son técnicas, que esa persona lo que le interesa es saber si su campaña va a poder salir o no como espera. Entonces hay que aprender bastante a llevar ese conocimiento técnico que tú tienes a un lenguaje que el negocio lo entienda, que vaya bien enfocado a marketing digital. Entonces, como que súper clave ese conocimiento técnico, acompañarlo siempre con conocimiento técnico, pero de marketing digital propiamente. Es decir, que
¿A qué se refieren cuando te hablan de SEO? ¿A qué se refieren cuando te hablan de un CTA, de una campaña, de el ROI, de todo ese tipo de definiciones o conceptos? Luego, las habilidades blandas, para mí es importante que un consultor tenga adaptabilidad y flexibilidad, porque es que vas a estar en un contexto que es así. Ujú. Puede que corras con la suerte de que estés en asignaciones de proyectos que son de larga data, que duren 1 o 2 años, pero te puede tocar otro ritmo en donde estás cada 3, 4 meses cambiando de proyecto. Entonces tienes que tener la capacidad de ser adaptable, eh, y ser como flexible y aprender mucho a trabajar en equipo, porque un equipo, o sea, en consultoría no está una sola persona haciendo el trabajo, por lo general es un equipo donde cada uno tiene ciertas actividades y roles que cumplir y te tienes que relacionar también con el equipo del cliente, o sea, trabajo colaborativo súper clave. Eso en cuanto a habilidades blandas. Y luego habilidades de consultoría propiamente, hay que trabajar muchísimo en lo que resolución de problemas, porque problemas es lo que nos sobra, siempre, siempre hay algo que resolver. Es así. Em, enfocarte, o sea, no es suficiente con que sepas la parte técnica, sino que sepas cuáles son las buenas prácticas que dicta la industria de esa parte técnica. Para mí eso es Ujú. más una habilidad de consultoría, porque hay personas que saben de la plataforma, pero si no se dedican a consultoría, no necesariamente tienen por qué saber cuáles son las buenas prácticas que se dictan. O sea, ¿por qué tengo que escoger esta opción en lugar de esta? Eh, ¿Cuáles son los pros y los contras? Eso es algo más, que yo veo mucho más ligado a consultoría propiamente, y la planificación. O sea, tienes que tener una capacidad de planificación y negociación impresionante, porque pues el cliente siempre va a querer todo para ayer. Todo es urgente, Mm. todo es, todo es urgente siempre. Entonces hay que aprender cómo a negociar con ellos, entender cuáles son las prioridades, poner siempre al frente sus necesidades y objetivos. Un ejercicio que hacemos mucho es como, ok, esta tarea, ¿qué objetivo me mueve? No mueve nada. Ok, esto no es urgente. O sea, si no te va a impactar en algo directamente a lo que tú necesitas medir, mejorar o lo que sea, entonces no es tan importante. Ya si estamos hablando de pues algo que está rompiendo algún proceso, algún flujo, o sea, un issue que está encontrado, pues seguramente eso sí es algo urgente de resolver. Pero eso forma parte como de esa negociación y planeación que hay que hacer, ¿no? Y quizás también un poco ahí de manejo del tiempo. Así es. Sí. Difícil manejar el Ujú. tiempo. Y sobre todo, me gusta mucho lo que hablas de lo del urgente, porque a veces caemos en esa ansiedad de que porque es el cliente y me está pidiendo algo y quiere ya y tienes una lista de cosas, es como, ¿cómo priorizas esa lista de cosas para realmente darle lo que realmente es urgente versus prioridad? Que al final no es lo mismo. Exacto, exactamente, Y exactamente. todos pecamos de eso. Sí. Perfecto, muy buenas habilidades claves, de verdad. ¿Y cuáles? Primero hablamos de las habilidades claves y ahora cuáles son esos tres enemigos que no te dejarán crecer como un consultor. De marketing Mm, cloud específicamente escribo porque yo considero que cada consultor es distinto, sí, que hay que tener sí. lenguaje distinto. Em, Creo que el principal, que el ego te juegue en contra. Yo Ujú, recuerdo que escribí una publicación acerca de esto y lo compartimos en la comunidad de WhatsApp que tenemos de Salesforce Marketing Cloud en español, y alguien escribió algo que me gustó mucho, ¿no? En reflexión a esa publicación que yo había hecho, ¿no? Que el primero que yo pongo es el ego. A veces creemos o caemos en eso de creer que nos las sabemos ya todas. Y no siempre ujú. te las vas a saber todas. Siempre va a haber oportunidad, incluso de aprender de alguien que quizás no tenga la misma experiencia o tiempo que tú trabajando con la plataforma. O sea, yo parto de la idea de que toda persona del equipo, independiente de sus años de experiencia o del rol que tenga o lo que sea, siempre tiene algo que aportar porque cada uno tiene perspectivas diferentes. Pero también es importante, que ese ego le sepamos como regular el volumen. Es decir, no dejes que hable muy fuerte, pero tampoco lo apagues. A veces hay que Claro, echarse sus rositas uno mismo.
Claro, es así, totalmente. Exacto, esa fue la respuesta que me dio la persona y que me gustó un montón. Eh, Después creo que el no cultivar la curiosidad. Un consultor tiene que ser curioso porque sí, y sobre todo en Marketing Cloud, donde hay oportunidad para hacer cualquier cantidad de cosas en cuanto a experiencias digitales. Entonces siempre estar como probando. ¿Qué pasa si yo le cambio a este correo esta forma de presentar? ¿O qué pasa si probamos esto? O aquella funcionalidad. O sea, como que siempre estar ahí cultivando la curiosidad. Si no eres curioso, probablemente te vas a ir quedando atrás respecto a lo que puede ofrecer otro consultor dentro del ecosistema, ¿no? Creo que volvemos ahí a lo mismo de qué puedo ofrecer yo que me, que me diferencie del resto. Entonces, un poco ahí como ir Claro, cultivando la curiosidad también como para entender en qué área te puedes especializar, porque hay algunos que están como más orientados a la parte de data, o sea, Marketing Cloud es una plataforma gigantesca y que ha ido creciendo un montón en cuanto a los distintos productos que hay. Entonces hay algunos que están como más orientados a email marketing, otros más a data, hay otros a los que quizás les gusta más la parte del diseño de emails, etcétera. Entonces esa curiosidad también te va a ayudar a entender como a dónde me siento mejor, que cuál de todas estas áreas en las que me puedo especializar dentro de Marketing Cloud me gusta más, me motiva más, me apasiona más, etcétera. Ujú. claro. Y creo que otro podría ser la resistencia al trabajo del equipo, porque siempre vas a tener que trabajar en equipo, o sea, eso hay que tatuárselo en la frente. Incluso si estás trabajando en un proyecto en el que quizás estés tú solo, porque quizás es un proyecto ya maduro, que en el que solo estás haciendo, brindando soporte, por poner el ejemplo, siempre vas a encontrar situaciones que quizás conviene compartirlo con alguien más. Entonces siempre trata de conectar con otras personas no sé, si estás trabajando para una empresa, con otras personas de tu equipo en la empresa. O si no se da esa posibilidad, pues siempre hay comunidades en donde puedes ir a explorar. Este último año he estado como muchísimo más metida en temas de comunidad, por ahí colaborando mucho con Rodrigo, que es el líder de Salesforce Marketing Cloud en español. Y algo que me ha gustado muchísimo de la dinámica es eso, es como el poder compartir distintas perspectivas, Ujú. encontrar puntos de encuentro, pero también ver qué puedo aprender del otro y cómo eso lo puedo aplicar también en mi trabajo en el día a día. Sí, a mí me gusta mucho esa comunidad que crearon. Ahora está la de Data Cloud también. Sí, la crearon La hace vi hace poquito. poquito. Ujú. Sí, Me gustó mucho. eh, y la verdad que así se construye, ¿no? Ese impacto que realmente quieres hacer. Yo siempre menciono el conocimiento es poder, pero cuando lo compartes es más eh, valioso al claro. final, porque es más poderoso realmente, porque al final estás ayudando a una persona y tú recibes lo que tú decías cuando haces mentorship, o sea, cuando eres Ujú. mentora, esa satisfacción que recibes porque una persona, o sea, al final es un win-win. Y yo siempre lo Exacto. menciono, ¿no? Yo a veces no Y entiendo y existe. Perdona, dale, Yera. no, que digo que en el fondo, cuando tú ayudas a alguien o le enseñas algo a alguien, tú también vas a aprender algo de vuelta de esa otra Claro, persona. Entonces, como súper valioso. a mí todavía me cuesta, todavía, y creo que siempre me va a costar aceptar, bueno, es la parte del mundo diverso, que existan personas que realmente le cueste responderte una pregunta, orientarte, guiarte. Yo no digo que inviertas horas, pero un mensaje no le quita a nadie, ¿no? O a veces pues esa persona puede estar ocupada o que se demore, pero a veces hay personas que es que no hay manera, no les gusta ayudar. A Sí, mí una vez me hicieron una pregunta en ok, un evento, y si este ok, amigo me escucha, esto me va a matar, pero no importa, porque ese amigo fue que me hizo la pregunta. Y me hizo ok. la pregunta de cuál era ese link o información que yo tenía así como guardada en oro y yo no compartiera. Y mi respuesta fue ninguno, Ok, porque como yo logré conseguir ese link, como yo logré conseguir
que yo no soy especial en eso, otra persona lo va a conseguir. Y yo no gano nada guardándomelo, yo comparto todo lo que consigo. Que peco de no me importa. Comparto todo lo que consigo. Si tú lo ves y lo usas, feliz. Claro, claro. Me hiciste la Y es, pregunta y me quedé pensando y no tengo nada guardado tampoco que sea así como, ay, oro no lo voy a para nada, para nada. Es como, incluso sí, no sé, no. últimamente agarro dentro de, como en mi trabajo del día a día, hay personas que me hacen preguntas y eso mismo me ayuda también a mí a generar contenido al punto de que a veces ya hacen alguna pregunta y yo, tienes esto, y también tienes el blog, o sea, ya yo misma comparto como mis propios enlaces porque no tiene mucho sentido que te pongas a estar como guardando información, porque igual, o sea, si está público a alguien le va a llegar también y le ahorras el camino a alguien más. O sea, ¿por qué querer hacerle el camino más difícil a alguien? No tiene, Ese es el punto. no tiene sentido. Si lo puedes hacer Está el camino dentro, fácil, adelante. claro, Ujú. no está dentro de mis valores como persona hacer eso. Exacto, Respeto a exacto. quien lo haga, ojo, aclaro este punto. Yo respeto a cualquier persona que lo haga. Pero yo no soy así, no lo voy a cambiar y es algo que de verdad me gusta mucho hacer. Como ayer hablamos también en otro episodio que fue muy bonito, eso de la importancia de ayudar, ¿no? Y que no todos, inclusive gente del ecosistema, nos entiende que tú dentro de tu tiempo libre estamos haciendo esto. Exacto, exacto. Te mira, pero sigues trabajando, no, no, esto no es trabajo. Esto es crecimiento profesional para mí como persona, porque tenemos algo que aprender de esa persona que no nada más te ayuda como profesional, también te ayuda como persona y es bastante interesante, pero bueno. Y incluso, o sea, vas ayudando y eso también, yo siento que tarde o temprano llega la retribución. No necesariamente de esa persona, no necesariamente esa Mm, persona, te va ayudando también como a que otros sepan lo que tú haces, que puedes ofrecer. Yo recuerdo que en algún momento, cuando Rodrigo estuvo presentando la comunidad, él dijo algo súper valioso que también era como abrir el spotlight para todos y que puedan mostrar lo que hacen, incluso a alguien le puede eso servir para llegar a su trabajo soñado. Y entonces es como, es un ganar-ganar, no sé, para mí ayudar al resto es como un ganar-ganar siempre. No, yo sí, no veo nada, sí, no veo nada en contra ahí. es verdad, es así. Ujú. Es así. Y, Gerald, ¿y cuáles han sido los principales errores que has cometido y te gustaría compartir esto de ayudar justamente que la audiencia pueda aprender de tus errores para que no les pasen? Yo tengo yo no recuerdo si eso está posteado en el blog o no, pero esto es un cuento que yo he estado varias veces en distintos círculos y es que, Me repasé todo tu blog. pero creo que no está escrito en el blog, pero sí lo he contado otras veces No, y es, hay un proceso que es bastante común hacer dentro de Marketing Cloud por distintas causas, pero, o sea, es como, hay como hasta un chiste de eso, ¿no? Si tú no has borrado, si no has tenido que hacer un borrado de contactos en Marketing Cloud, realmente eres un consultor de Marketing Cloud. Pueda que no. Todos tenemos que pasar por ahí. Y una vez yo cometí un error borrando unos contactos. Yo borré unos contactos que no tenía que borrar y para ponerle más pimienta al asunto, tú no puedes hacer como un rollback de eso, o sea, tú no puedes volver atrás y volverlos a cargar como si podrías hacer en Core, por ejemplo. Tú los ujú, puedes volver a cargar, pero igual el histórico de de cuáles ese contacto se pierde. aperturas, ajá, el histórico de esos contactos se pierde. Yo cometí ese error y por suerte el cliente en el que me pasó no me quiso, no pidió mi cabeza para ser colgada. Se manejó como bastante bien, pero yo aprendí un montón de eso y es principalmente hay que eh, asumir, o sea, lo más importante es asumir tu error, pedir disculpas y buscar una solución. O sea, no te quedes enfrascada en el error. Ya el error pasó, hay que luego revisar qué podías haber hecho mejor para que ese error no pase.
planificar muy bien, validar muchas veces algo que tengas que hacer. O sea, es mejor pecar de Pepito Preguntón a quedarte con la duda y cometer el error. Entonces, como que agarra y pregunta cuantas veces sea necesario, no te quedes con ninguna duda, repregunta y vuelve a validar hasta que estés completamente seguro de eso. Aprender de la equivocación y, por supuesto, el cómo lo manejas, ¿no? En el momento. O sea, mm, para mí tiene muchísimo más valor que alguien venga y me diga, mira, Jerry, cometí este error, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? O llegar ya con la solución, ¿no? Como, mira, podríamos hacer esto, con distintas alternativas. Creo que el cómo tú asumes el momento, cómo lo manejas, también habla mucho de ti como profesional. Incluso también, si el error no te pasa a ti directamente, sino que es alguien de tu equipo y tú eres como el líder, creo que también es importante eso, ¿no? Ten en cuenta Claro, cómo esa persona lo asume y ayudarlo, no quedarte en buscar una culpabilidad o qué pasó, no, o sea, hagamos una revisión luego de qué pasó, cómo podíamos haber mejorado, con qué podemos hacer para que no se repita, para que a otro tampoco le pase, pero para mí eso es como súper importante, ¿no? O sea, asumirlo, no quedarte estancado en ese error, más bien buscar soluciones y la actitud con la que decidas afrontarlo. claro, así es, totalmente, me gusta. Y a veces, aquí vuelvo y uno con lo del ego. Muchas veces el ego Sí. no te deja asumir Que te que tuviste un equivocaste error. y Ujú, pero toca. Todos nos vamos a equivocar, no importa en qué posición estemos, no importa qué estemos haciendo, en qué estemos, todos nos vamos a equivocar. así es, La diferencia está en cómo afrontas esa equivocación tú. total, muy para reflexionar. Sí, Es sí. así, yo creo que a veces el ego no nos deja admitir que nos equivocamos, nos excusamos, en vez de enfocarnos, como tú dices, que también me gustó mucho lo de solucionar, ¿no? En vez de preocuparme, me ocupo al final. Exacto, exacto. Genial. Muy buenos tips, Gerald. Y seguimos con los tips. Este episodio, de verdad, es puras recomendaciones Está bueno, me gusta, me eh, gusta. y reflexiones, pero el otro es, ¿qué libro, hablando de los links y de temas por compartir, Ujú. aparte de tu blog, que lo voy a compartir, porque ahora que está muy bueno, es, ¿qué libro, si hay, que tú digas no puede faltar en tu biblioteca, o links o blogs, aparte del tuyo, Mira, consideras que debes tener? yo perdí el hábito de la lectura. Yo te voy a ser honesta, aquí no venimos a mentir. Yo perdí el hábito de la lectura. Yo antes leía un montón, pero después que migré yo le perdí el gusto a leer. De hecho, tengo algunos libros. A mí me gusta mucho Isabel Allende, nada que ver con tecnología. Sí, Y quien tengo, no conoce Isabel Allende. y tengo un libro acá en mi biblioteca que todavía no lo he empezado a leer. Pero por eso, porque siento que la dinámica y tal, no sé, simplemente le perdí el gusto y me costó muchísimo volver al hábito. Pero sí que estoy constantemente leyendo cosas, ¿no? O sea, como que a mí me gusta mucho cuidar qué cosas leo o a quienes sigo en mis redes sociales. Entonces, creo que un buen tip sería, una buena recomendación sería como cuida mucho de qué te nutres o de quiénes te nutres en tus redes sociales. Para mantenerme al día con cosas de marketing cloud, LinkedIn, a mí me parece maravilloso. Hay un montón de personas del ecosistema compartiendo contenido de súper valor y así como que mis top dos blogs eh, o personas para seguir que siempre estoy ahí como al pendiente de lo que publican son Matthew Dabrowski, creo que sí se pronuncia su apellido, es polaco, es un marketing champion Ujú, súper reconocido, tiene un blog, publica un montón de contenido, más que toda la parte técnica, pero como súper bien explicado, digerido, contextualizado, me gusta un montón. Y también sigo hace un montón de tiempo a Mounir Nehai, creo que se pronuncia su apellido. Él tiene un newsletter y él fue como mi inspiración para crear un newsletter en español de Marketing Cloud. Tiene un newsletter que se llama The Smarter Marketer o algo así.
También me gusta un montón, lo sigo muchísimo y él habla también como mucho de esa parte estratégica, ¿no? De cómo abordar ciertas situaciones relacionadas no solamente a marketing cloud, sino como al ecosistema en general. Entonces, ese es como mi Claro. top 2 así de a seguir un montón y siento que en LinkedIn hay un montón de contenido también de valor ahí que se puede seguir y estar al pendiente. Sí, lo que vamos a hacer es que al publicar este episodio vamos a compartir esos links Ujú, sí, y, y la información que acabas de comentar. Así que sí. genial. Algo, Gerald, que quieras compartir antes de finalizar, adicional, aparte que has compartido un montón, pero algo que quizás no te haya preguntado o consultado. Em, Mira, yo creo que como que el mensaje que me gustaría darle a quienes nos escuchan es que lo más importante es la perseverancia. O sea, no importa si hoy tienes un no, seguir intentándolo porque vas a poder llegar a ese lugar en el que quieres estar o donde te quieras sentir cómodo. Y si por ahí nos escucha alguien que esté como dudando si quiere o no ser consultor o si quiere hacer como un cambio de carrera hacia acá, porque la mayoría de los consultores de marketing cloud venimos de cualquier otro lado, industria, y terminamos acá, es que no pienses que estás empezando de cero, estás empezando de nuevo, pero ya traes contigo un montón de habilidades que seguramente te van a servir y poner en práctica en esto que decías hacer ahora. Así es. Genial, me encanta. Perfecto. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Gracias, Gerald, a ti por compartir todo lo que hablamos. De verdad que ha sido una charla bastante amena, con contenido de valor. Compartimos bastantes ideas. Eh, Te felicito nuevamente por el blog y por todo ese impulso que estás trabajando y llevando a la comunidad, de verdad, y en español, que es sumamente importante. Así que nuevamente felicidades. Gracias y gracias a ti nuevamente por la oportunidad de estar acá en tu espacio. Yo súper feliz de seguir aportando. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio.